¿Qué tal, estimados televidentes en Los Ángeles, California, Phoenix, Arizona y todos aquellos que nos sintonizan a través de nuestras páginas en internet? Yo tuve precisamente en Claro y Oscuro 2011 y a nombre de su servidor Rubén Aguilera Martínez en Facebook. Búsquenos, allí encontrará todo este trabajo editorial. Un saludo. Quiero enviar un saludo muy especial a todos aquellos que nos están enviando sus correos electrónicos, interesantes puntos de vista, opiniones realmente muy acertadas dentro de lo que viene siendo a favor y aún en contra. En el programa de ayer, en un programa de radio en Phoenix, Arizona, precisamente recibíamos algunas felicitaciones, pues también de alguna manera algunas observaciones, a lo mejor críticas por la dureza del tema que estamos abordando. Por ello quiero decirle a todos nuestros televidentes, radio escuchas, que este programa no pretende lanzar una piedra al tejado ajeno de ninguna manera. Simplemente es una aportación editorial que lleva a la finalidad de despertar conciencias y de alguna manera coadyuvar en ese despertar de una sociedad que cada día parece está más confundida. Por ello, el tema que hoy hemos denominado y que compartiremos con ustedes, deseando también de alguna manera nos envíen algún correo electrónico, alguna observación, lo hagan, esto nos va a ayudar para poder mejorar o cambiar de alguna manera algo que no sea aceptable para nuestros televidentes y radioescuchas. El tema de hoy lo hemos denominado presiones internas, pederastia, corrupción y derrumbe financiero en la omisión del Papa Benedicto XVI, lo que está evidenciando un abandono definitivamente de Dios, afrenta al cristianismo y vergüenza para los letrados de su grey. Interesante el tema que hoy abordaremos. Bueno, para un líder que tiene al alcance de sus manos todos los adelantos científicos para el control de su salud, todas las atenciones médicas que le concede el primado de su iglesia sobre los 265 hombres más poderosos en el mercantilismo de la fe, fue y es inaceptable la versión inicial de la dimisión por motivos de salud. Hablamos del eclesiástico que a sus 86 años, con plena facultad mental y de salud, tomó la decisión más difícil, más crítica de su vida, renunciar al papado, sentando un precedente histórico por las circunstancias que difieren con las que se dieron hace casi 600 años, todos obligados a dimitir por ambiciones de poder o para centralizar el poder en un solo jerarca. Hay una lista reducida de papas que renunciaron. Entre ellos Benedicto XVI se suma a este pequeño grupo que renunciaron a su puesto en la historia de la Iglesia Católica, al anunciar de manera sorpresiva, en el caso de Benedicto, que este 28 precisamente de febrero entra en vigor su renuncia. Según establece el Código de Derecho Canónico, la ley fundamental de la Iglesia, la renuncia del obispo de Roma, está prevista en el apartado 332.2, el cual establece que la renuncia debe ser libre, abiertamente manifestada, pero nadie la debe aceptar. Cosa curiosa,
si tú, estimado televidente, lo observaste, no hubo realmente un cardenal que hubiese manifestado públicamente su resistencia de acuerdo a lo establecido en los cánones de la Iglesia. Pareciera ver que hubo un solo realmente acuerdo entre ellos para obligarle o presionarle para esta renuncia al papado. El pontífice más conocido entre aquellos que han renunciado, se habla de San Celestino entre el 1294 al 1294, quien dejó su puesto en medio de una lucha intestina de poder entre cardenales que lo habían elegido 2 años antes en el cisma de Occidente. Gregorio XII, del 1406 al 1415, dejó su ministerio, una acción que contribuyó de forma decisiva al final del conflicto que empujó dicha división. Ojo, estimado televidente, todo está relacionado a cotos de poder, a presiones, a conflictos que se crean dentro, digamos, de lo que viene siendo, pues en este caso Roma, para de alguna forma obligar a dimitir al que está en función. Hablamos de una trama de mentiras. Por ahí aparecen otros 6, 7 nombres más de papas que renunciaron, pero vamos a ir más objetivamente al tema. Una trama de mentiras y verdades a medias que los medios de comunicación al servicio de la Iglesia pretendieron desviar, encubrir o suavizar para minorar el escándalo y desprestigio que acrecientan precisamente los mismos eclesiásticos en su desenfrenada vida de corrupción. Entre estos encubridores destacaron comunicadores, pues confesionales mexicanos, hablamos sobre todo la televisión al servicio de la Iglesia, quienes anunciaban una y otra vez que tras el accidente del Papa en Guanajuato, su salud había menguado y que tenía que ver con la decisión del purpurado, sembrando culpabilidad ajena entre los mexicanos y tomar esa cobarde huida como una salida sacrificada, necesaria, honrosa y hasta cierto punto heroica. Esta era precisamente la labor que estaban desarrollando todos los comunicadores, así como los que están al servicio del Estado, como los que están al servicio de los eclesiásticos. Extraña actitud, porque la postura de todo líder es la perpetuidad de sus cargos. Quiero compartir contigo, estimado televidente, un punto de vista, una apreciación que es sumamente interesante por lo que se está viviendo en la República Mexicana en estos momentos de corrupción, de desestabilización y hasta cierto punto, pues de desgracia por la violencia que se está dando en México. En este sentido cabe destacar y llamar las cosas por su nombre, permítanme hacerlo en esta ocasión. Uno de los liderazgos comprometidos con la fe y su entorno espiritual, comprometido con la cruz del sufrimiento de Cristo, y el otro, los liderazgos ordinarios de consignas y ambiciones que envuelve al sindicalismo en sus respectivas áreas, la obrero pues laboral, trabajadores, educativas, en la minería, en los carburantes, la electricidad, la empresarial, la gubernamental. Hablamos de estos liderazgos sindicales que representan a cada uno de estos organismos, entre otros que, como la clerical, están estructurados en el mismo perfil y cualidades, que en el México de hoy son desaprobadas ya por sus corruptelas, porque hablamos de líderes que desde siempre han buscado la perpetuidad de sus cargos, poder político y riquezas personales,
a costa de sus agremiados. Gloria y egocentrismo que conforman las personalidades de cada uno de estos individuos. Está la envergadura de sus ostentosos cargos, que muchos de ellos no solo exponen sus vidas en defensa de sus cotos de poder, sino que atentan contra los de otros para sostenerse en sus cargos. Prueba de ello es la acusación pública que pesa en algunos de estos líderes, y estamos hablando tras la muerte de muchos de sus agremiados o de sus contendientes, entre ellos líderes de prestigio a nivel educacional como es la lideresa. Hablamos de Elba Ester, que ha sido señalada en varias ocasiones como quien ordenó uno de los asesinatos entre los agremiados, casos que se viven constantemente en todos estos niveles. Pero, estimado televidente, cuando hablamos de un liderazgo religioso que nada tiene que ver con todos los que ya mencionamos, estamos hablando realmente de una situación muy diferente, en donde los hombres que lideran o lideraron la iglesia en el pasado mostraron su gallardía, mostraron su valor, su determinación de entregar su vida en área, precisamente en aras de sus filigreses, de su iglesia, de su fe, de sus convicciones, en aras del Cristo que decían representar. Pero hoy, después de lo que hemos visto, no encontramos realmente, tras el análisis de tantas corruptelas, una diferencia con los liderazgos que se dan por intereses realmente terrenales y personales. Un cáncer que carcome a una sociedad contaminada por toda esta clase de liderazgos, sean políticos, sean laborales o sean religiosos, encuadrados en la misma dimensión de ilícitos y que desafortunadamente ya forman parte de nuestra idiosincrasia, de tal forma que no solo nos afilian, sino que comulgamos, toleramos y en muchos otros casos alentamos con nuestra participación al secundar las pretensiones de estos líderes. Y muchas veces hasta con nuestro financiamiento, sea obligado o voluntario, sin que haya fuerza moral que detenga su voracidad, enriquecimiento ilícitos y esa vida palaciega que se dan juntamente con sus familias. Pero tratándose, vuelvo a repetir, de un líder con la más alta investidura espiritual, que tiene por compromiso ser maestro de moralidad, representante de dignidad. Hablamos de honestidad, de rectitud, de disciplina, de fe, que es lo esencial en el caso de ellos. Amor, por otro lado, como supuestos representantes de Cristo. Cada uno de ellos mejor conocidos como los vicarios Filis Dei, vicarios de Cristo, émulos de Jesús, que sin claudicaciones y sin cobardías tienen la obligación de ofrendar sus vidas, si es necesario, en aras de las causas que representan sus filigresías, porque el buen pastor, representando precisamente a Cristo, debe presentar su cuerpo en sacrificio vivo y dar su vida por su rebaño, si esto fuese necesario. Vamos a ir a un corte y regresamos con el siguiente punto, que viene siendo inexistente la infalibilidad y la iluminación supuestamente espiritual que guía a estos hombres. Regresamos, no le cambien, viene puntos muy interesantes.